¿Usted cree que el Señor sabe las necesidades que nosotros tenemos? ¿Usted cree que Dios conoce todo de lo que nosotros estamos necesitando en este tiempo? Bueno, desde el momento que nosotros nacimos de nuevo o que desde el momento que nosotros le entregamos nuestro corazón al Señor, desde ese momento dice su escritura que pasamos a ser hijos de Él. ¿Sí o no? Bueno, la palabra de Dios nos enseña eso. Ahora quiero hacerles una pregunta a ustedes, padres, los que son padres. Usted como padre con sus hijos, ¿ustedes cuidaría totalmente a sus hijos mientras ellos son pequeños? Cuando son bebés, ¿ustedes dejarían a la deriva a sus bebés y dijeran, bueno, es mi hijo, pero él tiene que ver cómo se las ingenia? ¿Verdad que no? El padre tiene el cuidado de sus hijos. Cuando se inquietan, cuando son, ¿verdad? Siempre el padre está al cuidado de sus hijos. Bueno, desde el momento que nosotros decidimos entregarle nuestra vida al Señor, desde ese momento el Señor comienza a tener cuidado de nosotros. Ahora, me explico, porque usted diría, bueno, pero el Señor dice su palabra que también tiene cuidado de los demás. ¿Y a qué me refiero con esto? Desde el momento que nosotros pasamos a ser hijos del Señor, bueno, comienza una transformación, comienza con nosotros a hacer la limpieza en nuestros corazones. Desde ese momento que nosotros dejamos que Él entre a nuestros corazones, pues comienza la purificación en nuestra vida. ¿A cuánto les pasó eso? Bueno, debemos entender, mis hermanos, que ahora nosotros tenemos una nueva naturaleza. ¿Usted entiende eso? Usted ha pasado de la muerte a la vida. Usted y yo tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Nuestra nueva naturaleza que nosotros tenemos fue dada de parte del Señor en su Hijo amado. Ahora, quiero que piense por un momento en eso. Ahora lo que nosotros recibimos es algo espiritual y eterno. No es algo de este mundo. Por esa misma razón, mis hermanos, es que el Señor ahora tiene un cuidado, puedo decirlo de esta manera, especial con nosotros. Ahora, no es que valgamos más que cualquier otro ser humano, tenemos el mismo valor en Dios, simplemente que ahora nosotros hemos adoptado o hemos aceptado, mejor dicho, seguir a Jesús. Hemos recibido el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz y decidimos entregarle nuestra vida. Hemos sido apartados del mal, hemos sido apartados de este mundo. Ahora nuestra vida le pertenece al Señor. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Ahora, ese cuidado tiene la implicación de ser en cada uno de nosotros. Hay 3 puntos aquí que yo les quiero compartir. Ser limpiados, ser corregidos e instruidos. Esas 3 partes, mis hermanos, es lo que el Señor quiere hacer con nosotros o comenzó a hacer en nuestra vida en el momento que nosotros pasamos a ser hijos de Él. Por eso yo les hacía la pregunta a un inicio. ¿Qué padre al ver a su niño comienza a crecer, descuida la vida? Aunque claro, hay casos que se ven por ahí, pero cada padre, ¿verdad?, que tiene ese cuidado con su hijo. Cuando usted tuvo a su bebé, las madres mayormente, ¿verdad?, ahí están con que... Y sobre todo cuando somos primerizos, ¿verdad? Y lo vemos y, ay, que no se vaya a romper, ¿verdad? Y ¿dónde le pongo la mano? ¿Dónde le pongo? Ay, es que de veras que se ven, es que son bien frágiles, ¿verdad? O bueno, somos bien frágiles o éramos bien frágiles, pero tenemos ese cuidado. Incluso a veces cuando se lo damos a otra persona experta, todavía estamos con ese temor. No me lo vaya a quebrar o no me lo vaya a soltar y está uno con que se lo doy, pero tengo que tener ese cuidado. ¿Sí o no, padres? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Usted se acuerda de ese tiempo? Bueno, yo sí me acuerdo. Cuando yo tuve, bueno, mi esposa, cuando tuvimos nuestro primer hijo, yo lo miraba y, ay, era bien pequeño. Y aparte de eso, pues él nació antes de tiempo, pues su tamaño normal, por decirlo así, no había llegado todavía. Y pues lo veíamos y teníamos ese... Y sí ve que en los hospitales, cuando los toman a los bebés, pues ellos ya tienen la práctica. Y los toman y los agarran y los levantan y uno dice, esto me lo va a arruinar. Pero fíjese, si se da cuenta que hay un temor en nosotros, pues el Señor, mis hermanos, quiere tener ese cuidado con nosotros. Pero ese cuidado, como bien decía, los 3 puntos que yo le mencionaba, tiene la implicación en nosotros de limpiarnos, corregirnos, instruirnos. ¿Limpiarnos de qué manera? De todo aquello que nosotros estábamos acostumbrados antes. De todo el pecado que estaba en nuestro corazón.
de corregirnos, bueno, de todo lo que nosotros vivíamos de una manera equivocada, errónea, pues todo eso el Señor quiere limpiarnos, quiere corregirnos y llevarnos al camino correcto. Y de la otra parte, instruirnos de cómo nosotros, como hijos de Él, debemos vivir cada día. Y es lo que la palabra nos enseña. Y la palabra de Dios quiere hacer eso en nuestra nueva naturaleza. Algo que debemos considerar es que venimos de una naturaleza caída. ¿Usted ha considerado eso alguna vez? Que venimos de una naturaleza caída, de pecado. Y por lo tanto, nuestro corazón, mis hermanos, estaba acostumbrado a todo lo que el mundo le había enseñado, a todo lo que el mundo le muestra al ser humano que no tiene al Señor en su corazón. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos que Él quiere lo mejor para nosotros. Padres, ¿usted quiere lo mejor para sus hijos? Pregunto, ¿verdad que usted tiene un deseo y un anhelo con sus hijos de que le vaya bien, que sean prosperados, que tengan una vida bendecida, como decimos, ¿verdad? Que tengan todo lo que ellos necesitan para que les vaya, algunos decimos, para que le vaya mejor que a mí me fue en el camino. Bueno, el deseo de nuestros padres fue así también. Ahora, el deseo de Dios para sus hijos es de la misma manera. Él quiere que nosotros tengamos un corazón sensible a la voz de Él. Quiero hacerles una pregunta y esta pregunta simplemente tiene la idea de que consideremos un poco la mente humana o la mente del hombre que no tiene a Dios en su corazón. ¿Cuál es la gran necesidad del hombre en este mundo? Si yo le preguntara esto a usted directamente, ¿cuál cree usted que sea la necesidad más grande del hombre en este mundo? Yo sé que van a haber muchas respuestas. Y si usted va a la calle y le pregunta a alguien ahí, ¿cuál es tu necesidad más grande en este tiempo? Bueno, a lo mejor le van a decir, bueno, yo tengo necesidad ahorita de una casa grande, porque la que tengo ya me queda chica y quiero una más grande. A lo mejor pudieran decirle, necesito un trabajo donde me paguen más, porque el salario que tengo pues ya no me alcanza. A lo mejor otros pudieran decir, bueno, tengo necesidad realmente de obtener todo lo que los demás tienen. Y cada uno de esas personas pues van a dar respuestas diferentes. Bueno, esta pregunta, mis hermanos, tiene la intención de ver en realidad hacia dónde se inclina siempre el corazón del ser humano. Ahora, si yo les preguntara, ¿cuántos de ustedes tienen necesidades aquí en esta noche? ¿Cuántos levantarían su mano? Todos, ¿verdad? Todos, indiscutiblemente, todos tenemos alguna necesidad, sea cual sea, mis hermanos. Sin embargo, la necesidad que ahora nosotros tenemos, ¿verdad que ya no la vemos de la misma manera como lo ve el mundo? Y me explico, el mundo pues trata de apagar sus necesidades en otras cosas. Mire, el hombre vive siempre, hablando del hombre natural o el hombre que no es cristiano, el hombre vive siempre queriendo tener poder, tener autoridad, tener dominio sobre todas las cosas. Ese es el corazón del hombre. El hombre vive siempre con poder obtener lo mejor en este mundo. Ese es el anhelo del hombre cada día. Y bueno, yo creo que era nuestro anhelo también en un pasado. Ese era nuestro anhelo. Antes de emigrar, yo creo que la visión de todos, si lo puedo decir así, era prosperar hasta más no poder. ¿Sí o no? Todos queríamos eso. Y dijimos en un tiempo, cuando yo llegue allá, pues así me toque que desvelarme las 24 horas, no importa, me regañen, me traten mal, pero yo tengo que salir adelante, sí o sí. Sin embargo, pues qué bueno que el Señor se nos apareció, ¿verdad? Y Dios nos trajo paz en otra área. El hombre vive siempre anhelando poder ser mejor que los demás. Ese es el anhelo del corazón del hombre. El hombre vive siempre velando o creyendo que es mejor que los demás. El hombre siempre trabaja, lucha, se esfuerza con tal que los demás lo vean a él, que es muchísimo mejor que los otros. El hombre quiere siempre todas las bendiciones en esta tierra, tratar de aprovechar lo más que pueda en esta tierra.
Hoy en la tarde o al mediodía, no recuerdo bien, yo veía una imagen que, pensando en esto también, dije, es realmente cierto esta imagen, porque estaba un hombre corriendo detrás de los billetes que estaban volando y estaba él tratando de alcanzar todos. Y al final del camino, donde logró acaparar todos esos billetes que volaban, ahí decía, fin de la vida. Cuando él ya logró alcanzar todo eso, pues hasta ahí llegó todo eso. Y mis hermanos, esa es la vida del hombre. Todos los días luchar, trabajar, salir adelante, querer prosperarse. Sin embargo, muchos de esos no consideran a Dios. Quiero hacerle una pregunta un poco más personal a usted. Y bueno, es solamente para que lo considere. Si yo me acercara a usted en este momento y le preguntara en su vida pasada, los planes que usted tenía, ¿consideró a Dios en esos planes que usted tenía? Yo quiero que piense por un momento en eso. Todo lo que usted anhelaba antes de Cristo, todas aquellas ideas, aquello que usted quería obtener en este mundo, ¿usted consideró alguna vez a ver qué decía Dios? Yo creo que ninguno, ¿verdad? Pues Dios estaba en segundo plano, pues prácticamente estaba desechado de nuestros planes. Sin embargo, ahora nosotros pues vemos eso totalmente diferente. Ahora, ¿por qué el hombre vive de esta manera? Todo esto el hombre trata de alcanzar, de obtener, de adquirir, de poder tener, de tener control sobre los demás, porque hay un vacío en su corazón. Hay algo que él trata de llenar en su corazón y por eso busca la manera de cómo realmente poder saciar eso que él no sabe realmente que le hace falta en su corazón. Ahora en Cristo no somos nosotros los que debemos satisfacer nuestras necesidades. ¿Sí sabía eso, mis hermanos? Que ahora nosotros que caminamos con el Señor no somos nosotros mismos. El hombre natural busca la manera de cómo hacer para tratar de satisfacer el vacío que tiene en su corazón, de cómo llenar ese vacío que está en él. Sin embargo, ahora nosotros en Cristo debemos entender que nosotros no podremos llenar ese vacío. Ahora, ¿cuántos han entendido esto? Ahora, si usted ha entendido esto, eso quiere decir que la lucha ahora se ha vuelto más liviana en esa área, aunque hay otras áreas que hay que luchar. ¿Por qué? Porque ahora nosotros dependemos totalmente de Dios. Y aquí es donde yo los quiero llevar, mis hermanos. ¿A dónde realmente nosotros hemos puesto nuestra confianza y en dónde hemos puesto nuestra mirada? ¿Hacia dónde nosotros acudimos ahora en medio de la necesidad? Y como bien decía, todos tenemos necesidad de una u otra manera. Cada uno de nosotros, necesidades pasan sobre nuestra vida. Sin embargo, sabemos y entendemos que Dios siempre tiene cuidado de nosotros. ¿Cuántos creen eso? Ahora, ¿usted cree eso en realidad, mi hermano? Bueno, si usted cree eso, yo pienso que la lucha va a ser más fácil ahora. ¿A qué me refiero? Que todo aquello que le hace falta a usted, pues usted ya no se frustra tanto en poder alcanzar todo eso. Mire, déjeme compartirle esto. Y creo que se lo he compartido a algunos hermanos. De la misma manera como casi todos, cuando antes de yo salir de mi casa, antes de emigrar, pues yo tenía mis planes, mis deseos, mis anhelos. Sin embargo, todo eso, pues el Señor me dijo, pues no, espérate, no es así como quiero trabajar contigo. ¿Y sabe algo, mis hermanos? Pues todo lo que yo veo ahora es dependiendo todos los días del Señor, en todo lo que yo hago en cualquier área de mi vida, yo dependo mucho del Señor. Mire, esta es una batalla muy grande en muchos cristianos y es algo irónico esto, de que todavía esté la lucha en la vida de muchos cristianos, el tratar de depender cada día del Señor. Le hago esta pregunta a usted nuevamente, ¿cuánto usted depende de Dios? ¿Qué tanto depende usted de Dios? Pues yo pienso que debe ser en todo donde nosotros debemos depender totalmente de Él. Mire, quiero usar un ejemplo en la Biblia de algo que el Señor quiere para nosotros. Algo que el Señor anheló para el hombre. Sin embargo,
por su condición caída, por la forma como él estaba en ese momento, pues él menospreció la ayuda del Señor. Vamos a leer una vez más Génesis 3, por favor, si fuera tan amable, acompáñeme a Génesis 3:7. Para que vea que el Señor siempre tiene el cuidado de nosotros y que Dios siempre sabe de lo que nosotros realmente necesitamos, de lo que realmente nosotros más necesitamos en este mundo mientras llegamos hasta la tierra prometida. Mire, Génesis 3:7, en el contexto todos sabemos, es cuando el pecado entra al corazón del hombre. Si usted no lo ha leído, pues yo lo invito a que en su casita pueda leer Génesis 3. Ahí es donde comienza la transgresión de la ley del Señor. Pues Satanás llega, les ofrece algo a la mujer, aparentemente bueno para ellos, sin embargo era algo que los iba a condenar a ellos. Y miren lo que dice aquí en el verso 7, en Génesis 3:7 dice, esto fue después que ellos pecaron. Entonces dice, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahora fíjese, la condición del hombre antes del pecado, mis hermanos, ellos no tenían ninguna necesidad. Ellos estaban completos en el Señor. El Señor había creado todo a su alrededor perfecto, bueno. Ellos no tenían necesidad de pasar ninguna adversidad. Sin embargo, ahora, después del pecado, ellos comienzan a actuar diferente, a tener una vida totalmente diferente. Retomo, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hemos estudiado en otras ocasiones que ellos sintieron que estaban desnudos en este momento, pues era aquello que les hacía falta en el corazón. No era tanta la desnudez física, sino la desnudez de su corazón. Algo que se había quebrantado dentro de ellos, algo que se había desconectado por haber transgredido la ley del Señor. Y pues ellos pensaron que la desnudez era más la física y se les olvidó lo interno. Y luego dice en el verso 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El deseo del Señor siempre, mis hermanos, ha sido y será tratar de suplir la necesidad más grande en el hombre. Ahora, si yo le preguntara a usted, ¿cuál era la necesidad más grande en el caso de Adán y Eva en estos momentos? ¿Cómo lo veía usted ahí? ¿Qué es lo que usted ve ahí? ¿Cuál es la necesidad más grande que ellos tenían en ese momento? Dios mismo les dio la oportunidad ahí de que ellos vieran la necesidad que ellos tenían. Ahora, ¿cuál es esa necesidad de restaurar aquello que ellos habían quebrantado? Pues en ese momento, como hemos estudiado en otras ocasiones, Dios se acerca al hombre tratando de redimir aquellos que ellos habían transgredido, aquella ley que ellos habían quebrantado, aquel mandamiento que ellos habían violado en ese momento. Dios se acerca para preguntarle qué es lo que habían hecho ellos. Sin embargo, vemos aquí, mis hermanos, que ellos acudieron a hacer otras cosas antes de correr al Señor en busca de ayuda. Pues, ¿qué vemos en esta ocasión? Vemos al hombre, mis hermanos, que al pecar, pues obviamente vino el temor en su corazón, vino la desconexión espiritual en la vida de ellos. Sin embargo, Dios se acerca para quererle dar y poderles dar lo que necesitaban en ese momento. Dios quería cubrir su desnudez espiritual en esos momentos. Ellos creían que la desnudez de su cuerpo era la más importante, pero Dios quería vestirlos espiritualmente en ese momento. Sin embargo, ellos, mis hermanos, ¿qué hicieron? Acudieron por las hojas de higuera. Esto que representa, mis hermanos, la cubierta del hombre que quiere poner siempre sus necesidades
en sus manos. ¿A qué me refiero? Bueno, el hombre dice que luego que pecó sintió que estaba desnudo y dice que se hicieron delantales para cubrir su desnudez. Sin embargo, Dios se acerca con ellos para preguntarle qué había pasado en su corazón. Y al ellos taparse con las hojas de higuera, pues nos enseña que ellos estaban poniendo, ahora sí que manos a la obra para tratar de cubrir o suplir algo que solamente el Señor podía suplir en ese momento. Ellos no podían, ellos creían, porque piense por un momento, si ese hubiera sido el caso, que el pecado más grande o el problema era más grande que solamente taparse su cuerpo físico, pues al momento que se acercaba al Señor, pues no había problema. Hubieran recibido al Señor tranquilamente, pero si se da cuenta, pues ellos siguen teniendo temor. Como bien decía, la higuera, mis hermanos, representa la cubierta que el hombre quiere ponerle a sus necesidades o suplir a sí mismo la necesidad que cree tener. En otras palabras, las obras que el hombre hace y no deja que Dios obre en la vida de ellos. Dios quería que ellos confesaran su pecado ante Él para poder Él socorrer o ser socorridos, en este caso por Dios. Pero ellos decidieron esconderse de la presencia de Dios. El esconderse, mis hermanos, representa que el hombre no necesita a Dios. En ese momento ellos al esconderse dijeron, yo no quiero nada con Dios. Yo no quiero saber nada de Dios en ese momento, porque hay algo en mí. Y yo sé que Dios no puede con eso. Al no poder ellos, mis hermanos, llenar el vacío que tenían, pues ellos tuvieron miedo de la presencia de Dios. Ahora, la semana pasada, el domingo pasado, pues hablaron acerca del miedo. El pastor Fleming compartía acerca de los miedos que produjo el pecado en nuestros corazones. Pero el tener miedo, mis hermanos, de la presencia de Dios representa el pecado que no confía en el Señor. Cuando el hombre peca, desde ese momento dejó de confiar en el Señor. ¿Y sabe qué fue lo que vino a su mente? Dios no puede suplir mi necesidad. Por lo tanto, yo tengo que hacer algo para poder suplir mi necesidad. Ahora, aquí va a conectar todo aquello que mencionaba al inicio. Todo lo que el hombre hace continuamente, todo lo que el hombre busca todos los días es tratando de saciar su corazón, tratando de llenar ese vacío que tiene en su corazón. Quiero hacerles una pregunta más. ¿Cuántos se han sentido vacíos alguna vez? Honestamente, mis hermanos, ¿alguna vez usted se ha sentido vacío? Ahora, va otra pregunta. ¿Alguna vez usted se ha sentado a meditar por qué usted se ha sentido vacío? Ahora, si usted se da cuenta, la respuesta, pues, sale sola. Es porque yo dejé de confiar en el Señor. O es porque yo quise suplir aquello que el Señor únicamente puede suplir en mí. Mire, déjeme compartirle esto. Y esto es algo creo que nos va a dar descanso. Hablábamos con una hermana antes de comenzar el servicio de cómo Dios se encarga de todas nuestras necesidades. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Confiar únicamente. Nosotros oramos, el Señor nos ha dejado ese tesoro tan precioso en esta tierra también que nosotros podamos comunicarnos con Él. Y le pedimos y le presentamos y le decimos, Señor, tú conoces lo que yo tengo necesidad, de lo que yo necesito. Sin embargo, no estamos con eso de decir, Señor, me tienes, sí o sí. No, esperamos. Ahora, confiamos en que el Señor escucha nuestras oraciones. ¿Cuántos confían de que Dios escucha sus oraciones? Bueno, Dios siempre va a oír sus oraciones. Sin embargo, mis hermanos, no todas las veces Dios va a suplir esa oración que usted le trae también. Y lo vamos a ver más adelante. Pues el hombre se llenó de temor y decidió mejor alejarse del Señor. El hombre al tener miedo dijo, esto que viene ahora pues no puede suplir mi necesidad. Si ve que hay personas que usted le presenta el evangelio y usted le dice, mira, acepta al Señor, dale tu vida al Señor y el Señor te va a dar un corazón nuevo. Y mucha gente dice, no quiero. Ahora, ¿sabe por qué dicen no quiero? Porque ellos creen que el Señor no puede llenar ese vacío que tienen dentro. Bueno, muchos éramos así también. Yo les soy sincero, yo era de esa manera. Porque creía
que al momento yo entregarle mi corazón al Señor, pues era simplemente algo más en mi vida. Sin embargo, hasta que no experimenté cómo Dios llenó lo faltante en mí, yo dije, no, este es el lugar mejor que hay en el mundo. Y esto es lo mejor que hay. Y lo bueno que no me va a dejar aquí. Él va a querer llevarme con Él a vivir eternamente lo que yo estoy experimentando ahora. Sin embargo, Adán y Eva en ese caso, mis hermanos, menospreciaron lo que el Señor quería suplir en ellos. Hay personas que no quieren nada con Dios, como bien decía, porque piensan que Dios no puede llenar el gran vacío que tiene en su corazón y prefieren hacer otras cosas para tratar de calmar esa conciencia que tienen dentro, que les está diciendo, necesitas del Señor, necesitas buscar a Dios, necesitas restaurar tu relación con Dios. ¿Y sabe qué? Pues vamos a añadirle más horas al trabajo. Ahora, con esto no estoy diciendo que no debemos trabajar. La misma Biblia nos enseña que el que no trabaje, bueno, en algunos nos caería bien este texto en este tiempo. Yo bromeando. Pero ¿sabe algo? Es así como el hombre funciona. Mire, este mundo, si usted se da cuenta, está tratando de facilitarle todas las cosas al ser humano en este tiempo, mayormente en este tiempo. Yo recuerdo 20 años atrás aquí, pues no era tan fácil usted adquirir ciertas cosas. Le ponían tantas trabas. Pero ahora le es más fácil usted adquirir lo que usted quiera. Y pues se tiene que endeudar usted un poco más para poder adquirir eso. Ahora, al usted endeudarse, pues ¿qué implica? Trabajar más de lo necesario. Y eso conlleva a descuidar muchas veces a la familia. Mire, yo le confieso esto, yo entendí bien lo que el Señor me dijo a mí. Depende al 100% de mí y yo descanso en eso. Y yo ya no le batallo tanto en eso, mis hermanos. El Señor vino con la intención a Adán y a Eva a suplir lo que su alma necesitaba en ese momento. Sin embargo, el pecado trastornó el corazón de ellos y no pudieron discernir en ese momento lo que el Señor quería hacer con ellos. Si se da cuenta que hay personas que usted sabe que el Señor puede hacer algo en ese momento difícil que están viviendo y usted le presenta el evangelio, la palabra, el consuelo que Dios quiere darnos y dice no quiero nada, es porque realmente ellos tienen trastornada su mente. Y lo digo en el buen sentido, su visión no pueden realmente alcanzar a ver que solamente Dios puede llegar a darle lo que necesitan. Génesis 3:21, si usted pega un brinquito ahí en el texto, mire lo que dice. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. ¿Y qué dice? Y los vistió. ¿Quién vistió al hombre? Dios. ¿Usted cree que Dios tiene cuidado de nosotros? Mire, aquí ellos trataron de cubrir su desnudez en lo físico. Ahora, ¿cómo lo hicieron? De la manera equivocada. Créame, mis hermanos, y se lo digo por experiencia personal, cuando nosotros tratamos de ayudar a Dios, nada de lo que hagamos nos va a funcionar. Dios en este momento tuvo que quitarle las túnicas de las cuales ellos se vistieron para Él poderlos vestir a ellos. Ahora, si usted se da cuenta de la manera como ellos lo hicieron, no lo hicieron correctamente. No buscaron lo que era necesario para ellos o lo mejor para ellos. Ellos se encontraron en el camino y dijeron con esto. Y el Señor les dijo, no es así. Tiene que ser de esta manera. Y Dios dice que fue el que nos vistió con túnica de pieles. Aunque esto representa lo que Cristo vino a hacer por nosotros también. Pues ya desde ahí se estaba profetizando acerca del Mesías, el sacrificio que Dios hizo en ese momento para poder vestir la necesidad del hombre. Mis hermanos, toda necesidad que tengamos en este mundo no va a poder ser suplida con nada lo que este mundo tiene. Pero sí podemos nosotros
recibir al Señor y que Él supla la necesidad más grande que el hombre tiene en su corazón. Y es ese vacío tan grande. Por eso yo les preguntaba, ¿cuántos de ustedes se han sentido vacíos alguna vez? Y ustedes mismos respondieron, es porque se habían alejado del Señor. Ahora imagínense, nosotros vemos eso y decimos, Señor, quiero volver, perdóname. El Señor nos restaura, nos vuelve a traer su paz, su tranquilidad, su amor, nos llena nuevamente y seguimos caminando. Ahora quiero que piensen, alejados de Él, ¿cómo era nuestra vida? Y la lucha era más grande, era más constante y la felicidad pues no aparecía por ninguna parte. Ahora le voy a hacer esta otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes de repente, aún en medio del dolor más grande, se han sentido tranquilos? ¿Verdad? ¿Sí se han sentido así? Pues si yo me acerco ahorita con nuestro hermano Edwin, pues él es uno de los que ha experimentado más situaciones. Sin embargo, cuando hablamos con él, pues él dice, no, el Señor ha tenido control de todo. Y pues eso también le da a uno el ánimo y dice, no, pues hay que acercarse más al Señor, porque es de ahí donde el Señor quiere que nosotros tomemos fuerzas. Pero imagínese usted con todo eso y estar alejado del Señor. Pues la carga va a ser muchísimo más pesada en nuestros hombros. El hombre sin Dios, mis hermanos, deambula, no sabe ni para dónde va, ni cuál es el propósito en este mundo, ni sabe el por qué padece situaciones. El Señor conoce lo que en realidad el hombre necesita. Mire, le voy a dar descanso a su corazón. El Señor sabe de lo que usted realmente necesita. Usted simplemente manténgase fiel ahí. Vaya conmigo al Salmo 107, por favor. Quiero usar este texto como un ejemplo y vamos a traer algunos puntos de aquí para traer descanso a nuestro corazón también en medio de las situaciones difíciles y que aprendamos a confiar cada vez más en el Señor, que pongamos nuestras cargas a los pies de Él, que le digamos, Señor, ayúdame a atravesar este tiempo difícil, la situación que yo estoy viviendo, y aún sin poder yo recibir lo que yo deseo, pero quiero realmente que tú estés conmigo. Salmo 107:4, quiero usar estos textos como ejemplo nada más. Dice, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, dice, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. El salmista aquí está hablando acerca de todos aquellos que fueron llevados en cautiverio y que luego que trataron de regresar al pueblo de Israel o a la ciudad, pues se perdieron en el camino, anduvieron deambulando y no sabían ni para dónde ir. Retomo, dice, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, dice, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. ¿A qué le parece esto, mis hermanos? Pues esa es la vida del hombre natural. Si usted le pregunta a alguien en la calle ahorita, ¿tú sabes hacia dónde vas? Pues lo primero que probablemente le vayan a decir es a ser un hombre próspero, a tratar, ahora sí que de conquistar el mundo. Dice el verso 5, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces dice, clamaron a Jehová en su angustia. ¿Cuántos claman al Señor aquí, mis hermanos? Todos deberíamos clamar al Señor. Y los libró, dice, de sus aflicciones. Ahora, ¿quién es el que libra de las aflicciones? El Señor. No dice la mejor casa, el mejor carro. Ahora, nuevamente repito esto, no tiene nada de malo que usted obtenga cosas también en este mundo. No tiene nada de malo, disfrútelo. Si Dios lo bendice en esa área, pues las añadiduras que Dios le da, pues disfrútelos. Y sea un hombre también para poder bendecir a alguien más. Pero dice que Dios libró de sus aflicciones, los dirigió por camino derecho. El Señor es el único que puede llevarnos por el camino bueno, para que viniesen a la ciudad, dice, habitable. Alaben la misericordia de Jehová, dice, y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. ¿Usted cree que al Señor se le escapa algo? El Señor tiene cuidado de todo lo que nosotros necesitamos.
pero el Señor quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él. Fíjese que en el momento de las angustias muchas veces y del dolor y de las aflicciones, a veces es algo difícil en concentrarse en lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Quiero preguntarle a usted nuevamente, ¿cuántos de los que están aquí han tenido un tiempo pero bien difícil en su vida? Donde usted dice, ¿de dónde vino esto? Y muchas veces no entiende ni siquiera por qué llegó esa situación a su vida. Pero al final usted se dio cuenta que Dios hizo algo grande en su vida. ¿A cuánto les ha pasado? A mí me ha pasado que de repente llega algo en la vida de nuestra familia y le digo a mi esposa, ¿y ahora qué pasó? Pues nos sentábamos, examinamos qué está sucediendo, a lo mejor nosotros hicimos algo incorrecto, o a lo mejor el Señor está tratando con nosotros. Y a veces no entendemos realmente qué está sucediendo, pero seguimos confiando y seguimos esperando el tiempo del Señor. Y al final del camino es donde nosotros nos damos cuenta y decimos, por esto el Señor nos estaba preparando. Por esto el Señor quería que pasáramos esto. Por esto el Señor quería que nosotros dependiéramos más de Él. Y sabe algo, mis hermanos, hay un gozo dentro de nosotros. Yo pienso que lo mismo le ha pasado a usted. Sin embargo, hay muchos que al momento de llegar la aflicción y todos creen que el Señor ya los abandonó y decide mejor retirarse y decir, no, pues el camino es difícil y no quiero nada con el Señor. ¿Y sabe algo? Pues nunca van a crecer. Nunca van a llegar a la meta que Dios tiene con ellos. Nunca van a experimentar realmente la gracia del Señor sobre sus vidas. Por esa misma razón yo les decía, mis hermanos, debemos siempre ir creciendo cada día en depender más del Señor. Mire, si yo le preguntara una vez más a usted de las aflicciones que ha tenido y si usted las comparara con las que tuvo antes, ¿cuál ha sido la más grande? Yo pienso que la última, ¿verdad? La que acaba de pasar ha sido la aflicción más grande que usted ha tenido. Pero si usted compara con los pasados, pues realmente Dios ha estado en todo ello. ¿Me explico? Pues cada vez que pasamos una situación y confiamos en el Señor que Dios nos va a ayudar en eso, pues el Señor en la próxima va a acrecentar un poquito más, tal vez el dolor, lo puedo decir así, pero no es porque Dios nos quiera torturar, sino porque Dios quiere que realmente aprendamos a depender más de Él. ¿Sí o no? Bueno, el Señor quiere que nosotros aprendamos esto, mis hermanos. En el Salmo que leímos, vemos cómo realmente mucha gente pues andaba ahí deambulando. Sin embargo, dice que ellos corrieron a Dios, oraron a Dios y le pidieron. Y el Señor pues ya sabía la condición en la cual ellos se encontraban. Y Dios mismo los dirigió a las ciudades, a los lugares. Dios mismo suplió la necesidad de cada hombre. Todos pasamos y pasaremos muchas necesidades en este mundo y muchas pruebas. Cada día en nuestra vida, en este mundo, pues habrán aflicciones, habrán dolores, habrán amarguras, pero muchas veces es por consecuencia del pecado también. Ahora, cada vez que llegue alguna situación, como bien les decía, pues es un buen momento para detenernos y decirle, Señor, ¿por qué vino esto? Ahora, no es para quejarse con el Señor, sino es para realmente meditar qué es lo que nosotros debemos hacer ahora en este tiempo. ¿Dónde quiere el Señor que nosotros comencemos a andar? Vendrán muchas aflicciones y muchas tristezas en este mundo, pero todo eso, el Señor tiene control de eso, mis hermanos. Vaya conmigo a Deuteronomio, capítulo 8. Quiero leer una vez más este texto. Deuteronomio 8:2, por favor. El pueblo de Israel, estando en la tierra de Egipto, todos conocemos la historia, o la gran mayoría, pues ellos estaban esclavos en esa tierra. Y las penurias y todo lo que, la aflicción y todo lo que tenía el faraón sobre ellos era grande. Pues ellos clamaron al Señor y pues el Señor me envió un libertador. Dios, luego que los saca, los lleva por el desierto. Ahora, fíjese, yo pensando en esto y claro, yo dejando volar mi mente nada más, decía,
¿Cómo es el Señor que permite muchas cosas en nuestra vida para realmente hacernos madurar? Fíjese, pensando en el pueblo de Israel, ¿sabe que Dios hubiera podido, si Él hubiera querido, dejar al pueblo de Israel en Egipto y quitar a los egipcios? Y decir a lo que decía el faraón, no vaya a ser que un día estos se levanten en contra de nosotros y nuestros enemigos se levanten y ellos ayuden a nuestros enemigos. Pues acuérdese, dice que Faraón tuvo miedo porque había crecido de tal manera al pueblo y dijo, no es bueno, tenemos que oprimirlos, y fue que los esclavizaron. Yo les decía esto, yo dejando volar un poco mi mente, decía, ¿cómo Dios realmente tiene control sobre todo? Porque Él hubiera podido quitar a los egipcios y dejar a su pueblo de Israel en ese lugar. Sin embargo, Dios tuvo que tratar con ellos, y es lo que vamos a leer ahora. Ahora, Dios tuvo que hacer esto con ellos porque había algo que sacar de su corazón. Algo que tenía que el Señor limpiar en su corazón. Pues fíjese, quiero que piense por un momento en esto. ¿Usted ha escuchado ese dicho que al que nada le cuesta, nada valora? Dicen por ahí, ¿verdad? Pues a alguien que no le cuesta algo, pues lo va a menospreciar, no lo va a cuidar, no va a tener aprecio por eso. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, Dios tuvo que tratar con su pueblo en el desierto porque realmente ellos tenían que ver lo que el Señor quería hacer con ellos. Deuteronomio 8:2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto. Y luego dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. ¿Sabe que el pueblo de Israel, mientras veía la mano poderosa del Señor caer sobre el pueblo de Egipcio, pues ellos decían, es Dios. Dios está haciendo su obra milagrosa en este tiempo. Y estaba cayendo el juicio de Dios en ese momento. Pero Dios quería ver también de parte de ellos hasta dónde podían ellos confiar en el Señor. Y el Señor tuvo que llevarlos por el desierto por estos 40 años, el cual no debía haber pasado, pero por la dureza de su corazón estuvieron ellos dando vuelta esos 40 años. Pero el Señor dice que los llevó para afligirlos, dice, para probarlos y para saber qué es lo que había dentro de su corazón. Y luego dice, si habías de guardar o no mis mandamientos. Mis hermanos, Dios muchas veces permite a la vida de usted y en la mía cosas y situaciones a veces tan apretadas y tan difíciles. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere probar realmente dónde está puesta nuestra confianza. Hasta dónde nosotros vamos a aguantar por todo eso que el Señor está haciendo en nuestra vida. Por eso dice, si habías de guardar o no mis mandamientos. Hace un momento yo les decía que hay muchos que de repente ven la aflicción, la agonía en el caminar y dicen, yo prefiero mejor quitarme de esto, porque esto no es para mí. Pues se les olvida que Dios está con ellos y prefieren desechar la palabra del Señor y decirle, Señor, lo siento, pero yo no estoy hecho para esto. Y menosprecian la gracia del Señor. Por eso dice, si habías de guardar o no mis mandamientos, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías, dice tú, ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Mis hermanos, el Señor siempre sabrá darnos a cada uno lo que realmente necesitamos. Al inicio yo decía, muchos vamos a padecer situaciones y necesidades en nuestro cuerpo, en nuestra familia. Y hay cosas que a veces el Señor nos permite en nuestro cuerpo con la única intención de dar a conocer también su gracia. Yo conozco a muchos de ustedes que han estado pasando por situaciones de salud, pero también he visto cómo Dios los ha fortalecido a ustedes.
Ahora, si yo les pregunto, ¿ustedes alguna vez han desconfiado del Señor? Pues yo creo que hasta ese momento ustedes han dicho, no, al contrario, yo he visto la gracia del Señor en nuestra vida. Pues el Señor quiere que aprendamos, que no solamente aprendamos a depender de lo que este mundo nos ofrece, sino que aprendamos nosotros a depender de todo lo que el Señor ha prometido para nosotros. ¿Cuántos descansan en la promesa, así como cantábamos hace un momento, que Él volverá? Ahora, eso nos conlleva a nosotros también a cada día esforzarnos a mantenernos fiel en Él. A mantenernos fiel en Él. Todo lo que el Señor nos ha prometido, pues dice su palabra que un día estaremos con Él y ya no habrá más llanto, más tristeza, ni más dolor. Pues yo descanso en eso. Yo le digo, Señor, un día estaremos allá donde no necesitaremos nada. ¿Y sabe qué es lo mejor? Ya no pagaremos renta. Estaremos con Él eternamente, mis hermanos, eternamente. Pero ¿sabe algo? Mientras ese día llega, tenemos que estar firmes con Él. Tenemos que aprender a depender y créame, el Señor no lo va a dejar a usted solo, no lo va a dejar sola. Aún en medio de esa situación, Dios sabe lo que usted necesita. Y aún usted no vea ese cambio o eso que usted espera, pero Dios le va a dar la fuerza a usted. Dios le va a dar su gracia para atravesar ese tiempo difícil. El Señor fue quien llevó a su pueblo al desierto para afligirlos, para sacar lo que había dentro de su corazón. Primera de Pedro 6, si me acompaña, por favor. Primera de Pedro 1, capítulo 1, versículo 6. Vamos a ver un texto más acerca de las aflicciones del justo y donde Dios suple siempre lo necesario para cada uno de nosotros. Primera de Pedro 1, capítulo 1, versículo 6. ¿Llegaron todos? Dice, en lo cual, dice, vosotros alegráis, dice, aunque ahora por un poco de tiempo, fíjese, por un poco de tiempo. Ahora, ese poco de tiempo es el tiempo que duremos en este mundo, caminando con el Señor en este mundo. Si es necesario, dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahora, todos hemos escuchado que hay promesas de parte del Señor para nuestra vida. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿O cuántos se gozan al saber que hay una promesa de parte del Señor para cada uno de nosotros en nuestra vida? Bueno, también esta es promesa para nosotros los creyentes, que vamos a pasar por diferentes pruebas y diversas pruebas y diversas aflicciones, para que sometida a prueba vuestra fe, dice, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque precedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Miren, todo lo que nosotros vivamos aquí, si nosotros confiamos en el Señor y sabemos que el Señor nos va a suplir conforme a nuestras necesidades, al final, mis hermanos, al final de toda esta carrera, nosotros gozaremos de todo lo que yo les mencionaba hace un rato. Aquello donde ya no habrá más dolor, aquello donde no habrá más tristeza, aquello donde el Señor suplirá todo lo que nosotros necesitábamos en este mundo. Dice el verso 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, dice, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Mis hermanos, el Señor lo que quiere en este tiempo que nosotros aprendamos, en medio de esa angustia que probablemente estén viviendo, es que confíen en el Señor. Confíen en Él. No se desanimen, no se desalienten. Tarde o temprano esa aflicción terminará. Esa prueba terminará. Pero confiemos en el Señor. El Señor sabe que Él quiere que nosotros nos salvemos y un día estaremos con Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Salmo 23, vaya conmigo, un salmo que usted y yo conocemos muy bien. Y es una promesa de parte del Señor para nosotros también. Salmo 23, 1. Bueno, fíjese, hay algo que el salmista dice de primera mano. Fíjese, comienza diciendo, Jehová, dice, usted se lo conoce, usted se lo sabe de memoria.
¿Sí o no? Jehová es mi pastor. ¿Sabe qué está haciendo el salmista aquí? En este caso David, pues está diciendo, yo soy una oveja de él. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer la oveja? Nada. ¿Sabe cómo van las ovejas detrás del pastor? Ellas no van preocupadas. ¿Y a dónde nos va a llevar? ¿Y a dónde iremos? ¿Irá a ver pasto? ¿Habrá de tomar o habrá de comer? ¿Iremos caminando? ¿Nos iremos en vehículo? Ellos no están preocupados de nada. El otro día compartí con el pastor Fleming acerca de esto. Las ovejas simplemente van siguiendo al pastor. Pues él, si el pastor le toca que bajarse por un peñasco, una cañada, ellas ahí van también obedientemente. Ellas no están preocupadas de nada, mis hermanos. Ellas solo van detrás y detrás ahí van. ¿A dónde va el pastor? No saben a dónde va, pero ellas confían de que más adelante él va a suplir en este caso para su barriguita, para que ellas coman. Ellas no están preguntando, ¿va a dar algo bueno o algo malo? No, ellos simplemente van detrás del pastor. Pues aquí el salmista dice, Jehová es mi pastor. Y luego dice, nada, diga nada. Bueno, en Dios, mis hermanos, nada nos faltará. Usted diría, ¿cómo? Pero si a mí me está doliendo esto y me está faltando esto, pero el Señor le va a dar a usted la gracia para atravesar ese tiempo y va a suplir. Pues si es necesario, así como en el Antiguo Testamento, utilizar a los cuervos para llevarle lo que usted necesita. Dice después, retomo, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Fíjese, vuelvo a retomar la vida de las ovejas en lo natural. Las ovejas simplemente se dejan guiar por el pastor. A donde el pastor se detiene y ven el pasto, pues ellas comienzan a comer. Pero aquí el salmista le está diciendo, este pastor hará lo mejor para mí. Ahora, ¿qué está diciendo? Yo dependo totalmente de él. Mi confianza está puesta plenamente en él y yo no tengo que preocuparme de nada. Bueno, el Señor quiere hablarle a sus ovejas ahora. Ovejas, no se frustren, no se carguen, tranquilas. Aun cuando vean las cosas difíciles, el cual leeremos ahora, pues Dios estará ahí con usted también. Dice, confortará mi alma. El Señor quiere confortar nuestra alma. ¿Sí ve que cuando viene la tristeza, la angustia, pues ese es ahí donde va el primer golpe? Pero Dios quiere confortar eso. Me guiará por senda de justicias, por amor de su nombre. Y luego dice en el verso 4, aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré, no temeré. ¿Sabe qué está diciendo? Mi confianza una vez más está puesta en él. Porque aún atravesando todo esto difícil que ahora veo, yo sé que el Señor estará ahí siempre, dándome lo que yo necesito. Retomo, dice, aunque ande en valle de sombra o de muerte, dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dios está con nosotros, mis hermanos. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Fíjese cómo termina en este texto diciendo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El Señor es el único que nos dará el aliento que necesitamos para seguir atravesando eso, mis hermanos. El Señor nunca nos dejará. El Señor siempre estará con nosotros, pero debemos aprender a mantenernos fiel ante Él, mis hermanos. Mateo 6:5, vaya conmigo, por favor. Mateo 6:5. Aquí el Señor está dándole instrucciones de cómo debería orar sus discípulos en este caso. Yo lo tomo más personal, de cómo yo debo ser en mi oración al Señor. Mateo 6:5 dice, y cuando ores, dice, no seas como los hipócritas. Ahora, hay mucha gente que ora o cree orar y se acerca al Señor según ellos y le dice cosas que muchas veces el Señor no va a suplir. Dice, cuando ores no seas como los hipócritas, dice, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, dice, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta,
ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, fíjese que hace unos días atrás, de repente abro los ojos y fue este texto que Dios me puso en mi mente. Y yo decía, Señor, ¿por qué me pusiste esto en mi mente? Y el Señor me decía, porque yo sé lo que hay en el secreto de tu corazón. Ahora fíjese, los quiero llevar un poco más allá. Aquí dice que nuestro Padre que ve en lo secreto, pues aquí en lo secreto no es tanto únicamente en ese lugar donde usted va a solas con el Señor. Lo secreto aquí también implica, mis hermanos, lo que hay dentro de nuestro corazón. ¿Por qué nos estamos acercando al Señor? Porque ¿sabe algo? A veces nos acercamos al Señor para pedirle caprichitos. A veces queremos que Dios conceda algo que ante la voluntad de Él no son buenas para nuestra vida. La semana pasada, el viernes pasado, el pastor Fleming nos enseñaba acerca de la bendición que no acarrea tristeza. Pues él nos explicaba y decía que Dios nunca nos va a dar algo a nosotros que nos va a traer amargura, nos va a traer carga. Pues si ese es el caso, pues prefiere Dios mejor que hagamos todo lo que hagamos el berrinche ahí en el suelo, pero no nos lo va a dar. Así que pataleemos lo que pataleemos, hermanos, pues Dios no se lo va a dar, porque Dios conoce el secreto de nuestro corazón. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Y tu Padre que ve en lo secreto, dice, te recompensará en público. Ahora, aquí recompensar en público, muchas veces hay gente que cree, bueno, cuando yo ore al Señor, yo sé que Dios va a demostrarle a través de mi vida cómo Dios me bendice. Y no, Dios, aquí mis hermanos, el Señor nos está enseñando de que Dios va a evidenciar en nuestra vida todo lo que Él hace con nosotros, de su gracia, de su gozo, de su paz, de todo aquello realmente que el hombre busca. Por eso dice, Él te recompensará en lo público. Y orando, dice, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad. Y de aquí el tema, antes que vosotros le pidáis. El Señor sabe realmente la necesidad más grande que usted tiene. El Señor sabe realmente cuál es la necesidad más grande que yo tengo en este momento. Y lo único que me pide es que yo confíe en Él. Lo único que pide es que usted confíe en Él. Sea cual sea la situación, mis hermanos, Dios sabe lo que está en su corazón. Aquí hemos recibido a veces gente, y mi hermano Jesús Muñoz, tengo que decirlo con todo y su apellido, hemos conversado con personas que de repente llegan y dicen, tengo necesidad de un trabajo. Y pues si son las 24 horas, mejor. ¿Sí o no, hermano Jesús? Que de repente la obtienen y dicen, ya, hasta aquí ya no quiero nada con el Señor. Pues fíjese, el Señor sabe la necesidad que tenemos y muchas veces Dios no le va a dar a usted lo que le está pidiendo, porque sabe que a lo mejor eso lo va a apartar del camino de Él. Por eso yo les decía, nuestro Señor, mis hermanos, no es un Señor para complacer lo que nosotros querramos. Ahora me explico, hablando en todo lo terrenal. Dios está más interesado en nuestro corazón. Dios está más interesado en nuestra salvación. Dios está más interesado en que usted comience a madurar en el camino del Señor. Y por eso muchas veces el Señor no le ha suplido a usted aquello que tanto le ha pedido. Pero confíe en el Señor. A lo mejor alguno le ha pedido por algo al Señor y le ha dicho, Señor, lo necesito. Y sí, es cierto, lo necesitas, pero si te lo doy, pues hasta aquí terminó nuestra relación. Y prefiero verte que sufras un poquito más, aunque te toque caminar un poco más, pero yo sé que tú dependes más así de mí. El deseo, mis hermanos, de algunos creyentes es que quieren obtener todo en este mundo y se les olvida la parte eterna. Santiago 4:1, se lo leo rápidamente, dice el Señor aquí haciendo una pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros?
Codiciáis, dice, y no tenéis, matáis y arréis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís, dice, y no recibís, porque pedís mal. Y luego dice, para gastar en vuestros propios deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Sabe algo, mis hermanos? Yo entendí esto y dije, no, Señor, yo prefiero, así con lo poco o lo nada que tú me permitas obtener en este mundo, pero prefiero tener esa amistad contigo. No luchemos contra Dios, mis hermanos. Al final del día, Dios nos pedirá cuentas de todo lo que nosotros hicimos. Lucas 12:22, vaya conmigo allá. Vamos a terminar, mis hermanos. Lucas 12:22. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida, dice, es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, dice, que ni tienen despensas ni graneros y Dios las alimenta. Pues yo creo que este texto lo hemos estudiado muchas veces, pero mis hermanos, ¿sí se da cuenta Dios cómo tiene control de todo? Pues ahora piense por un momento, ¿usted cree que Él no pueda suplir nuestras necesidades? Dice después, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis, dice, ni aun lo que es menos o lo que es más fácil, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, dice, porque todas estas cosas busca la gente de este mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad, dice, el reino de Dios y todas estas cosas se os añadirá. Mis hermanos, cuando nosotros confiamos plenamente en el Señor nunca nos va a dejar descuidado en ninguna área, en ninguna, mis hermanos. Pues lo que leímos ahora, todo lo que vimos en estos textos, mis hermanos, Dios tiene cuidado aún del ave más pequeña. Y tal como leíamos, ¿no valemos nosotros más que estas aves? Pues fíjese que aún si nosotros meditáramos en esto por un momento y nos diéramos cuenta del valor que nosotros tenemos delante de Dios, pues pudiéramos decir, realmente Dios tiene el cuidado de mi vida. Dios tiene el cuidado de mí. Pues debemos aprender a confiar en el Señor, mis hermanos. Yo sé que muchos probablemente han estado orando por su salud y probablemente Dios al parecer no ha contestado, pero yo sé que Dios le ha dado la fuerza a usted para seguir atravesando ese tiempo difícil. Y a lo mejor usted le ha pedido otras cosas al Señor que el Señor no le ha contestado, pero eso no quiere decir que Dios lo ha abandonado, mi hermano. Es solamente que Dios está tratando con cada uno de nosotros de diferente manera. Ahora, ¿qué es lo que me queda a mí? Es serle fiel al Señor, aprender de todo lo que nosotros atravesamos y seguir confiando en el Señor. Amén. Hágase de pie, por favor. El Señor sabe, mis hermanos, de qué tenemos necesidad. El Señor conoce la necesidad que usted y yo estemos pasando en estos momentos. Y probablemente muchos han estado en su corazón en estos tiempos como que sintiéndose realmente o pensando tal vez, ¿valdrá la pena todo este sufrimiento que yo estoy padeciendo ahora? ¿Valdrá la pena todo esto que yo estoy atravesando en estos momentos?
porque no veo una respuesta de parte del Señor. Pues el Señor, mis hermanos, conoce tu necesidad, sabe realmente lo que tú estás esperando en Él. Pero Dios siempre te va a dar a ti lo mejor. Dios te va a dar a ti siempre lo mejor. Pues quiero tomar el tiempo de nuestro hermano Edwin. Pues hemos visto la lucha que él ha tenido. Y si yo le preguntara a él directamente, ¿usted confía en el Señor, mi hermano? ¿Usted confía de que Dios ha hecho su obra en usted? Él diría, sí, lo ha hecho, lo ha hecho. Y probablemente usted diría, pero ¿cómo? Escuchamos que siempre está padeciendo. Sí, pero el Señor está ahí con él. Él está con él. Y el Señor quiere estar con cada uno de nosotros. Quiere estar con usted. Quiere fortalecerlo, quiere animarlo, quiere darle paz, quiere darle gozo. Quiere darle ese gozo que realmente el mundo no se lo va a poder dar. Aún en medio de la tristeza y las aflicciones, probablemente en el conflicto de su familia, que probablemente algunos han pensado, probablemente ha cruzado por su mente, y si mejor me aparto de todo esto y dejo aquello que no quiere acercarse al Señor, pues el Señor está tratando contigo muchas veces. Pero Dios quiere darte lo mejor. Quiere darte la sanidad de tu alma. Quiere sustentar tu alma. Quiere sustentar tu vida eterna. Quiere sustentarte a ti. No te preocupes de todo lo que estés sufriendo. Yo sé que duele. Todas las aflicciones duelen. Los tiempos difíciles, pues la misma palabra dice, son difíciles. Sin Dios realmente imposibles. Cierre sus ojos, por favor. Este tiempo se ha escuchado de mucha gente que se suicida, a veces por cosas tan pequeñas. Nuestro pastor Fleming mencionaba la semana pasada que en este tiempo los jóvenes, ha crecido la tasa donde realmente el suicidio entre los jóvenes es demasiado. Y a veces ha sido por cosas que realmente no tienen sentido. A veces porque han querido que les suplan sus caprichos. Pues Dios, mis hermanos, quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él. Probablemente tu familia o alguien que tú conoces esté viviendo un tiempo muy difícil en medio de su familia o en la tuya. Pero Dios quiere que aprendas a confiar en Él. Y detente un momento, examina, indaga, ve. A lo mejor hemos sido nosotros como padres los que hemos cometido el error y no hemos dedicado el tiempo necesario para instruir a nuestra familia. O a lo mejor no hemos dedicado el tiempo necesario a nuestra esposa para poder ver la necesidad de ella también, de nuestros hijos. Y a lo mejor hemos dicho, realmente esto ha sido muy pesado para mí. Bueno, pídele al Señor que te dé de su gracia para poder ver de qué manera solucionar eso también. El Señor los guiará a cada uno y les dirá qué hacer. A lo mejor hay problemas de salud. Sin embargo, aprendamos a confiar en la gracia del Señor. Y el Señor dará lo faltante a nuestro cuerpo. Probablemente Él te vaya a sanar y gloria a Dios por eso. Él se puede llevar esa enfermedad de ti en un instante. Pero a lo mejor te quiere mantener ahí también, porque te quiere usar como ejemplo para otras personas que no lo conocen a Él. Ahora, ¿qué queda por hacer en ese caso? Depender cada día más del Señor. Él conoce tu necesidad, Él sabe qué es lo que necesitas y Él te dará lo faltante a ti. Confía únicamente en Él. Confía únicamente en Él. Señor, queremos darte gracias, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo.
Muchas veces decimos, tú eres Dios, tú eres mi creador, tú eres el que diste a tu Hijo para que yo fuera salvo, Señor, para que yo fuera redimido de mis pecados. Y a veces, Señor, en medio de la aflicción, se nos olvida qué tan grande eres tú, Señor. En medio de la tristeza, en medio de la agonía, en medio de todo lo que humanamente se puede calificar como tormento, a veces se nos olvida, Señor, que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros, Señor. Tú sigues siendo el mismo Dios, Señor, el grande, el poderoso, Señor, el que puede hacer que la tempestad calme, Señor, el que puede hacer, Señor, que esa enfermedad se vaya, Señor, el que puede hacer, Señor, que todo aquello que me hace falta, Señor, pueda ser suplida materialmente hablando, Señor. Sin embargo, muchas veces se nos olvida que realmente tú tienes un propósito muchísimo más grande que lo que nuestros ojos aquí en la tierra pueden ver, Señor. Señor, queremos pedirte perdón en esta noche, porque a veces en medio de la aflicción, de la angustia, la tristeza, del dolor físico, Señor, se nos olvida que tú puedes suplir esa necesidad grande, Señor, que es la paz, el gozo, tu gracia, Señor, que nos fortalece cada día, que nos sustenta, Señor, que nos ayuda a encaminarnos, Señor, en tus caminos, Padre. Que aún en medio de esa aflicción tú estás con nosotros, Señor amado. Padre, queremos rendir nuestro corazón una vez más. Queremos pedirte que nos ayude, Señor, a poder ver con más claridad, Señor, que todas las circunstancias que están pasando a mi alrededor, Señor, es porque tú estás trabajando conmigo muchas veces. O a veces has permitido esto, Señor, porque quieres realmente que nosotros veamos, Señor, si estamos caminando conforme a tu palabra, Padre. Y gloria a ti, Señor, por eso, porque vemos que como buen Padre tú no nos dejas, Señor. Tú siempre suples lo necesario para nosotros. En el sentido, Señor, que tú traes la corrección si es necesario, Señor, porque tú no quieres hijos malcriados, Señor. Traes la corrección para que nos arrepintamos y podamos nuevamente agarrarnos firmemente de tu mano, Señor. Permites cosas, Señor, para que aprendamos a depender más de ti, Señor. Y que cuando atravesemos eso podamos darte la gloria a ti, Señor. Porque tú fuiste el que nos ayudaste y nos has ayudado, Señor. Y aún, Señor, cuando suples también las cosas en este mundo, Señor, recordemos siempre que tú nos lo proveíste, Señor. Y que tú nunca nos dejaste desamparado y nunca nos dejarás, Señor. Y ayúdanos, Señor, a permanecer fieles a ti, Padre. Y ayúdanos, Señor, a caminar firmes en ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor amado. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos. Tal y como leíamos, tú conoces la necesidad de cada uno, Señor. Fortalece, Señor. Instruye, Padre. Da de tu gracia, Señor. Anima al cansado, Señor. Fortalece al débil, Señor. Dale aliento, Señor, a aquel que se ha sentido debilitado, Señor. Que cree que las circunstancias son más grandes que tú, Señor. Y que en su corazón pueda tener paz en esta noche, Señor. Y recordar que tú eres más grande que todo esto, Señor. Y que al final, Señor, podamos salir victoriosos contigo, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén, Señor.